Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Málaga en blanco y negro, y además hoy pues para hablar en clave navideña, porque vamos a dedicar el programa a uno de esos formatos radiofónicos que han sido absolutamente seña de identidad de estas fiestas de la Navidad. Se trata del Aguinaldo, por cierto, programa que también es protagonista de Canal Málaga Radio, y bueno, pues vamos a hablar de ello y de esa historia que también acompaña, como decimos, a este tipo de programas. Y para ello lo vamos a hacer muy bien acompañados por José Enrique Sánchez, que ya está conmigo en esta mesa. José Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches y bueno, ya casi felices fiestas para todos los espectadores. Y también se suman a esta mesa pues el periodista Paco García, que bien sabe de este formato radiofónico. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de la vida y con muchas ganas de poner un poco de manifiesto la experiencia del Aguinaldo en los medios de comunicación de Málaga, que se ha convertido desde hace 40 años en una identidad de cara a las Navidades. Iba a decir yo, obviamente, ¿no? Es uno de esos formatos que uno identifica inmediatamente con esta época del año, Paco. Totalmente. Además, formato que, bueno, pues como tú bien dices, Paco, nace en esa década de los 80, y hoy contamos además con un invitado de excepción, porque Enrique Salguero fue uno de esos ganadores del Aguinaldo. ¿En qué año, Enrique? ¿Qué tal? Pues buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Fue en el año 88 y bueno, efectivamente fue uno de los primeros programas que tal. Yo creo que fue el segundo programa de ese año, y lo conseguimos además para estropear, digamos, la marcha del programa a la tercera pista, con lo cual se estropeó un poco todo la tal. Y nada, encantado. Yo estoy agradecido por la invitación y dispuesto a recordar aquella... Enrique ahora nos comentará cómo fue además esa experiencia, porque claro, el Aguinaldo en estos años, en estas 4 décadas prácticamente, pues también ha experimentado sus cambios, no solo por el formato en sí, sino por un centro histórico que siempre ha sido uno de el otro gran protagonista, ¿no?, de este tipo de programas, y que también se ha transformado, José Enrique. Claro, efectivamente. Hay también, digamos, una transformación en la dinámica propia del programa, porque claro, hoy hay medios digitales, la app y tal. En aquel entonces, bueno, pues recuerdo que nosotros patrocinábamos con otros comerciantes del centro el Aguinaldo en Photoshop con material fotográfico, y bueno, pues recuerdo como Paco García y otro compañero iban a poner las pistas de forma manual por 1 o 2 noches antes, y el centro, pues ya ahora vamos a tener oportunidad por eso traemos las imágenes como siempre, para recordar cómo era esta Málaga, cómo era una iluminación muy distinta, cómo era un ambiente también diferente, y bueno, pues es nuestra historia. Paco, ¿dónde nace este formato radiofónico? Es curioso que estamos hablando del Aguinaldo como si ya todo el mundo supiera en qué consistía el Aguinaldo. Y a lo mejor hay gente que nueva o que escuche por primera vez. ¿Eso qué significa? Pues que el concurso está más que consolidado y forma parte de nuestro universo navideño. El Aguinaldo, un sobrecito que se pone bien en la calle 1 o 2 días antes de cuando se celebra el programa de radio, que ahí se metió la televisión con las cámaras de Enrique en su momento, y que mediante una serie de pistas, pues la gente con los auriculares puestos, o los cascos como se decía antiguamente, va rastreando las calles del centro histórico de Málaga mediante una serie de pistas, 10, que van orientando y acercando al afortunado para que dé con el sobrecito que es el Aguinaldo. Y de premio, pues por aquel entonces, hablo de hace 40 años. Yo creo que a lo mejor Enrique nos recuerda perfectamente lo que ganó. Bueno, que no tan perfectamente, He hecho esfuerzo de memoria para recordarlo, y recuerdo los más, digamos, los más llamativos y tal, pero recuerdo que había una serie de firmas de Málaga, de Málaga capital, que la verdad es que los premios eran muy sustanciosos y muy tal. Si queréis lo repasamos un poco y tal. Claro. Bueno, pues fue un viaje a Mallorca de 1 semana de duración, con hotel y gastos pagados. Fue que además tuvimos una pequeña anécdota con ese viaje, porque a mi mujer no le gusta viajar en avión, aún hoy ella tampoco le gusta, pero bueno, esto fue un poco entonces fue un poco nuestro bautizo de vuelo, ¿no? Y cuando estábamos en el aeropuerto a punto de embarcar en el avión, en la puerta de embarque tal, nos comunicaron que teníamos que darnos un día más para tal, con lo cual el temor que llevábamos se amplió un poco más y tal, pero fue una experiencia preciosa. Y alquilamos un coche, recorrimos la isla,
Pues en Mallorca fue una cosa preciosa y tal. Luego fue Enrique daba el revelado de 18 carretes fotográficos, entonces eran carretes fotográficos y tal. Claro, los carretes, el revelado y una cámara. Y un teleobjetivo. Yo recuerdo que cambié esto por un teleobjetivo, que entonces yo era aficionado a la fotografía y lo cambié por un teleobjetivo. Enrique fue tan amable y tal, Enrique y yo nos conocemos de muchos años y tal. Luego también una cazadora de cuero. Y la verdad es que no sé si también alguna invitación a una cena o comida y tal, pero no, yo lamento no haber recordado todos los premios que había porque había muchas firmas que estaban involucradas. Eran premios sustanciosos. Sí. Y bueno, y como estamos en este punto de recordar imágenes, yo creo que lo mejor es empezar por lo que es el estudio de la radio, de Radio Minuto en aquel entonces, que era a través de la que, digamos, se hacía el concurso, y bueno, ese ambiente y cómo era, digamos, esa sintonía que se hizo popular en aquel entonces. Claro, pues vamos a verlo. Bueno, pues música, maestro. Estamos escuchando, mantenemos la conexión para dentro de unos instantes. Señoras y señores, Niños y niñas, amantes de la noche malagueña, soñadores y vividores, noctámbulos y fieles de la radio, aquí comienza un programa concurso que no le dejará dormir. ¡El Aguinaldo! La movida de la radio malagueña para conseguir valiosos premios. ¡El Aguinaldo! Un atractivo más para festejar la Navidad en Málaga. ¡El Aguinaldo! De 10 de la noche a 2 de la madrugada en Radio Minuto Costa del Sol. Es pegadiza esta musiquita, ¿que sí? Es marchosa, muy marchosa. Ricardo, nos sube un poquito el sonido de los auriculares para que así nos vayamos enterando. Vale, un poquito más. Va bien la cosa. Bueno, suenan ya las copitas, suenan ya las Coca-Colas, suenan ya como todas las noches. Porque tenemos 4 horas por delante y vamos a presentarnos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues el monstruo del sonido es Ricardo Sánchez. En la unidad móvil está Paco Rodríguez con Aurelio de la Torre en la técnica, así como Adolfo Clemente, que se nos ha unido hoy a nuestro equipo, a nuestro tándem de la móvil. Y aquí, bueno, pues un puñado de amigos, empezando por los consejeros asesores del Aguinaldo, Isabel Quintana, Andrés García, y bueno, y luego toda una comparsa de amigos. Pablo, José Manuel, Pepe... Que son los que reparten palao. No me acuerdo del nombre de la señora. Adeli, Ramón, bueno, Javier también, que está con la cámara, y el secretario, hay que decirlo, Paco. el secretario José Antonio. Bueno, ¿qué pasa? Que hoy la radio va a tener colores, ¿eh? Sí, ya ves. El Aguinaldo va a tener unos colores preciosos. Como los del arcoíris. Como los del arcoíris, porque gracias a una de las firmas patrocinadoras, o mejor dicho, colaboradoras del Aguinaldo, ya lo decía ayer, mejor dicho, el viernes pasado, Enrique de Photoshop, pues se iba a grabar un vídeo, cosa que se está haciendo precisamente a partir de estos instantes, tanto aquí en el estudio de la radio, de Radio Minuto Costa del Sol, como en la unidad móvil de Radio Minuto Ser. Bueno, maravillosas imágenes. Además estábamos escuchando a Paco García llevando, ¿no?, y conduciendo esa retransmisión del programa. Y claro, estaba yo también me saltaba la duda, ¿no? ¿Esto de dónde lo traéis, Paco? Esta idea de repartir unos premios mientras la gente va recorriendo las calles del centro de Málaga, descubriendo pistas y aparte conectándose con la radio, claro. Había un precedente de concurso parecido con distinto nombre en Córdoba. Y creo que fue un año antes de que en Málaga nos lanzáramos con el Aguinaldo. Se llamaba Busca la cesta navideña. Pero claro, ya no se podía emplear la palabra cesta porque ya estaba, si no registrada, estaba ya en el conocimiento de los concursantes de Córdoba. Y dijimos, pues el Aguinaldo. Y en base a esa experiencia, que yo creo que fue casi coetánea o un año anterior, pues 3 parejas, recién casados, con ganas de marcha, jóvenes, yo por la parte de la radio y luego otras 2 por parte de la amistad, nos reuníamos en la casa de uno, en las fiestas, y dijimos de poner el concurso en vigor. Y lo pasamos divinamente. Fue una maravilla de relación personal, de relaciones sociales con la gente y de ver cómo era radio en aquella época, años 80, mediados de los años 80, eran las auténticas redes sociales, era la auténtica red social de Málaga por entonces.
Claro, ahí, vamos, hemos Estábamos viendo unas imágenes maravillosas, sí, 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 que las además. podemos poner de fondo porque, bueno, comentábamos, ahí estaba Paco García, a su izquierda, si no recuerdo mal, estaba Pepe Jurado, de Casa de la Música, Claro. y ahí al fondo pues estaba nuestro invitado Enrique Salguero, con un aspecto, bueno, pues como todos hemos cambiado en este tiempo. 40 Paco años, allí ¿no? estaba con barba y hoy pues está Enrique, pues fíjate, ¿no? Y sobre todo el humo, ¿no? El humo del estudio. Exacto. No había normativa sobre tabaco y tampoco sobre bebidas alcohólicas. La Casa de la Música, se me olvidó decirlo, contribuyó además con un teclado magnífico que bueno, que me ayudó luego a hacer mis primeros pinitos con el piano. Sí, sí, un teclado, un Technics, sí, sí. Sí, es que era, bueno, era una promoción de los Sí. comercios del centro de Málaga y efectivamente, pues bueno, pues en mayor o menor medida Centrotelas, creo recordar, no sé, había bastantes patrocinadores que dábamos los regalos, ¿no? Claro. Y ahí en el estudio, bueno, Enrique me decía, desde que estuve ahí en el estudio aquel de Radio Minuto hasta ahora no había vuelto a entrar en un plató, en un estudio de radio. Sí, es cierto, sí, sí. Es verdad. Radio Minuto lo pone en marcha. Es verdad que después lo rescata a los compañeros de la SER. También. Paco. Nosotros también emitimos ese Claro. programa El Aguinaldo, que por cierto empiezo ya a mencionarlo y a recordarlo, que va a ser la semana que viene. Después al final del programa ya recordaremos todos los detalles de ese concurso que también nosotros vamos a tener en emisión en Canal Málaga Radio este próximo sábado. Pero fíjate, tampoco ha cambiado mucho el formato, Paco, a pesar del tiempo que ha pasado, ¿no? Creo, yo me despegué lógicamente con los tiempos, que hoy el aguinaldo tiene más bien cariz virtual. No hay aguinaldo, al menos por lo que yo conozco en la emisora matriz, que sea todavía soporte físico, el sobre. Y creo que se está haciendo ahora en versión virtual. Se supone que está aquí y la gente tiene que ir al sitio y decir, este es el sitio donde estaba el aguinaldo, pero no hay ese soporte. Bueno, pues esa es un poco la evolución que ha habido, pero ha habido muchas más, desde el punto de vista de que, bueno, el centro urbano de Málaga era muy distinto al que tenemos hoy en día y yo creo que aportó a lo que hoy es el Festival Navideño de Málaga, fue un precedente de la animación navideña que hoy tiene el centro histórico como lugar de encuentro y de participación, sobre todo para la juventud y para las familias. Además, de verdad. Vamos a ir viendo otras imágenes que tenemos que son maravillosas, además, un auténtico tesoro. Y vamos a ir, bueno, pues comentando, como decimos, sobre esas imágenes. Enrique, Bueno, tú este vuelves es otra vez. tesoro, ¿eh? Sí, sí, es tesoro. No, le iba a Sí, preguntar a porque- Enrique si va a volver a participar otra vez, ahora que tiene el gusanillo Bueno, de venir hoy. no sabéis que yo lo gané una segunda vez. Bueno, no yo, sino mi familia. Yo estaba ese día de guardia, y mi mujer salió con sus primos a buscar el aguinaldo y lo ganamos por segunda vez. Estaba justo en un parterre, en una jardinera que había en el callejón pequeño que une el Cortijo de Pepe con Calle Granada. ¿Sabéis cuál es? Sí, sí. Pues ahí estaba y tal. Y se lo ganamos por segunda vez. Yo no estaba... ¿Y Ese día no recuerdas estaba las yo. pistas, Enrique, más o menos? ¿Recuerdas alguna de las pistas? Las que tú mías dices? sí, aquellas no. Las mías las recuerdo perfectamente. Sí, sí, además las he refrescado. Sí, sí, sí. ¿Y alguna de las que nos pueda meter? Bueno, la definitiva fue con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen tirabuzones las malagueñas. Y eso nos condujo a Calle Cañón. Habíamos estado buscando por el puerto, por los jardines, Claro, etcétera, etcétera. es verdad. Pero nos condujo... Además, una cosa que siempre recordaba mucho desde la radio que era el medio con el cual íbamos con el transistor. Eso te iba a preguntar ahora, Sí, no, dices tú, absolutamente. Paco, pero claro, otra forma que ha cambiado es que ahora escuchamos la radio en el móvil. Claro. Y Absolutamente. Enrique irías con el transistor. Con el Claro. transistor, efectivamente. Y antes había dos equipos. Sí, Estaba el equipo estratégico en casa, Eso es. eso mirando es. enciclopedias, Eso es. viendo la documentación, Sí, 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 y en sí. la calle estaban la infantería, que es la que, siguiendo lo que le decía el equipo en casa, le iba orientando, vete para allá que puede estar Y por lo ahí". más importante, esa comunicación se hacía vía cabina telefónica.
telefónica. Exacto. Bueno. No había móviles. Claro. Qué maravilla. Era así, sí. Pero es que fíjate ese ambiente en la calle, pues efectivamente, digamos, Sí. ahí estamos viendo, estamos viendo compañeros de radio, Paco Rodríguez, Adolfo Clemente, compañeros de la digamos, móvil, Aurelio. Pero todo el público, pues eso, con su transistor en la mano, pegado al oído, y bueno, pues un ambiente multitudinario en la calle, y sobre todo además de fiestas y de una diversión muy sana. Para quien nos vea de algunas generaciones, bueno, pues que no son tan mayores, es que igual no saben ni lo que es una enciclopedia. Claro. Paco. Hoy está todo en el móvil. Hoy es muy fácil participar en el aguinaldo. Eres tú y tú eres el centro de documentación y la logística y la estrategia. Y luego lo que tienes que hacer es rastrear la infantería. Pero antes, sin móviles, sin, no sé, sin circunstancias que nos facilitaran el trabajo de la búsqueda, porque sí que había una cosa importante y creo que se mantiene hoy en los programas del aguinaldo. Nunca la localización del aguinaldo implica cualquier ejercicio de vandalismo o de estropear cualquier mobiliario urbano o tema que deteriore el centro, ¿no? Y eso es muy importante. Recuerdo que desde la radio se insistía mucho en eso. No tenéis que levantar ninguna, no tenéis que romper nada, ni hay que romper ningún jardín ni excavar en el suelo para encontrar el sobre. Es que había gente está a la excavando. vista, está, sí. Había gente levantando casi adoquines. Sí. Eso no puede ser, por favor. Enrique, ¿quién te ayudó a ti para conseguir ese premio? Bueno, Ahora que decías tú que tenías toda esa logística montada para... Mi mujer y yo estábamos en la para la calle, resolución. bajamos en la moto y estábamos en la calle, y mis cuñados estaban en casa un poco, pues eso, haciendo la labor de... Sí. Que se quedaban además con los niños nuestros que estaban... Ellos se quedaban un poco de canguro y nosotros nos tirábamos a la calle a buscar el aguinaldo. Pero la comunicación era terrible porque tenías que buscar una línea telefónica para decir, oye, ¿ahora dónde me dirijo? ¿Qué te parece la pista esta que han dado y tal? Pistas se daban periódicamente y todo el mundo estaba esperando, de brazos cruzados, esperando la siguiente pista para enseguida salir hacia los distintos sitios de posible localización del sobre. Estamos viendo unas imágenes del centro de Málaga, claro, con esa iluminación navideña. ¿Cuánto hemos cambiado? Es verdad que han pasado algunas décadas, pero oye, que tampoco está tan atrás, lo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, da una idea, ¿no? Claro. De la evolución también que ha experimentado Málaga, José Enrique. El centro solía, digamos, engalanarse y se iluminaba, digamos, dentro de las posibilidades. Pero claro. no había LEDs. No. Y ahí estamos viendo bombillitas normales. Sí, absolutamente. Claro, Que, por cierto, la gente iba con linternas. La gente iba, bueno, con un kit, digamos, el kit del aguinaldo, Sí. que era agua o un termo, guantes, linterna, El la transistor, radio. claro. Eso era básico, ¿no? Bueno, y estáis viendo las imágenes, la Plaza de la Constitución y Calle Larios con tráfico rodado, ya veis, ¿no? Eso es. Absolutamente, es decir, Sí, Calle Calle Larios, Larios, sí. Calle Larios, es decir, que la cuestión ha cambiado. efectivamente. ¿Cuántas horas de retransmisión era estamos una iluminación hablando? muy sencilla, pero bueno, muy representativa de lo que era el espíritu navideño. Perdona. ¿Cuántas horas de retransmisión de programa, Pues Enrique? es que, claro, De 3 a 4. claro. En función De que apareciera. lo atinado que fueran también los concursantes, como en el caso de Enrique, que a la tercera, ya lo hemos comentado, claro, si son 10 pistas y tú calculas que son 15 minutos cada pista, a la tercera, a los 45 minutos, nos descubren el aguinaldo, el programa se chafa. Te vacían el contenido del programa. Y ahora, ¿cómo continúas? Bueno, pues se logró que Enrique viniera a la Por y supuesto. Sí, entonces, bueno, sí. pues de alguna forma se compensó la pérdida de pistas con, digamos, el ambientillo allí en la pecera de la radio, de la emisora, las entrevistas con Enrique, sus impresiones. Y creo recordar que un año no se encontró uno de los concursos. Lo pondréis difícil, Paco. Lo sumamos al siguiente. Es decir, hubo una edición que lo mismo que te lo aciertan al principio, en este caso concreto la gente no dio con la tecla. claro. Quizás dimos con unas pistas bastante difíciles. Y claro, tienes que buscar el equilibrio, que llegues al menos hasta la octava o la novena. Pero ese año, o ese concurso, esa edición, no se logró. Y imaginaros la semana siguiente, la suma de los dos premios de la semana en cuestión y la anterior hizo que Málaga se bloqueara. Y se bloqueó Málaga, el centro de Málaga, con la necesidad de que la policía local tuviera que tener servicios especiales para fluir y reconducir a la cantidad de gente que se iba concentrando. Todo un acontecimiento navideño. Totalmente, casi un problema de orden público. Aquel fue el inicio de
lo que posteriormente sería el bote de la primitiva. Claro, Tenemos botes, ¿no? no sé, tenemos más imágenes, también otro vídeo preparado, pero claro, a mí me gustaría saber cómo era bueno, pues esa ideación y esa creación de las pistas, porque entiendo que también os llevaría vuestro tiempo, ¿no? Nos llevaba mucho cachondeo en casa de los que éramos el equipo, digamos, estratégico, el CNI. Quiero decir ahora que se lleva mucho esto de multidisciplinar, ¿no? Y lo hacíamos en casa. Y afinando y depurando y viendo todas las posibilidades para que quedara divertido y complicado al mismo tiempo. Y bueno, eso luego, una vez que tú habías apurado la estrategia de las pistas, primero, antes, habías decidido dónde ponerlo. ¿Por qué? Porque todo va en función de dónde lo pones. Y luego que haces el lugar, la estrategia de las pistas, el problema venía en ponerlo. 2 noches antes o una noche antes había que camuflar. Sin que nadie te viera. Había que camuflarse. Yo me iba alguna noche con un mono azul, como si fuera un mecánico, para despistar a la gente, porque yo veía gente que me rodeaba por la zona de donde yo vivía. Y teníamos que salir a las 2, a las 3 o a las 4 de la mañana para poner el sobrecito dichoso, mirando por las esquinas, para que nadie se chafara al tema. Fantástico. ¿Vemos esas imágenes, José Sí, Enrique? vamos a seguir viendo imágenes. Venga. Vamos, son un lujo, Que creo, tenemos para otras recordar, preparadas. como siempre, nuestra historia. Es verdad, sí, sí. Bueno, pues esto es el aguinaldo, el sobre escondido en el centro de Málaga, en los límites que José Fernández nos ha explicado, unos límites que precisamente se contemplan hoy en el tercer programa del aguinaldo en un plano fantásticamente hecho por él, donde precisamente se ve cuál es el plano, cuál es el lugar donde puede estar escondido el aguinaldo. Bueno, pues a las 11:05, 11:10 se dirá la primera de las pistas del programa de esta noche. Y mientras eso llega, vamos a entregar el aguinaldo del pasado programa. Vamos a ello. Que vaya palo que nos dieron. Desde luego. Esto es tremendo. Eso, menos mal que no hemos recuperado. Ahora, desde luego, antes de las 2 no encontrarlo. Bueno, no, de la 1:30. Bien, pues hay que recordar que los que consiguieron el aguinaldo fueron María José y Enrique, que aquí se encuentra al menos representado por Enrique. Es un matrimonio, él es médico y bueno, recuerden ustedes que eran las 12 menos 10, llevábamos nada más y nada menos que 50 minutos de concurso. Cuando se nos cayeron los palos del sombrado. Exactamente. Y a la tercera nos la dieron en la frente, hablando así de claro. Cuando yo vi... Y chapó por los que nos la dieron. Sí. Y entonces, pues nada, como es habitual, hay que entregar el aguinaldo. Saludos y enhorabuena de nuevo, Enrique. Gracias. Vamos a recordarle... Hora mala, porque podía haber sido un poco más tarde. También es verdad. Enrique, vamos a recordarle a los oyentes de Radio Minuto Costa del Sol cómo fueron las circunstancias hasta las cuales vosotros llegasteis al aguinaldo. Bien, pues estamos... Porque primeramente la pista que se dio, la primera, estabais en casa. Sí, del verde al amarillo. Del verde al amarillo. Del verde al amarillo. ¿Y cómo fue lo de echarse a la calle? Bueno, como estuvimos la segunda pista, que era, creo recordar, se la pegan al más pintado, ya pensamos que estaba localizada la zona, por la zona de la Casa de la Cultura, de los jardines que hay enfrente, y el colectivo Palmo. Pensamos que la segunda pista se la pegan al más pintado era o algún sitio donde pegaban carteles, o bien donde se ponían pinturas y tal, como es el colectivo Palmo. Sí. Enrique, ¿lo pensaba mucha más gente o estabais solos? Estábamos solos. En principio erais los únicos que os estábamos movíais quedando en casa y en ese sentido. Exactamente. Suena mucho ahí, cuidado Pepe, que se mete mucho el ruidito. Ahora lo ponemos bien el cartel. Entonces, primera pista era del verde al amarillo, segunda pista se la pegan al más pintado y a la tercera... La tercera pista fue la definitiva. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Los fanfarrones, se hacen las malagueñas, tirabuzones. Y ahí ya vino... El arte y el poderío. Se encendió la bombilla. Ahí vino a buscar un cañón. Buscar un cañón en principio, pensamos que podía haber un cañón. Pensamos en el castillo, o en el Alcazaba, o incluso en el puerto. Y moviéndonos con el coche pensando, pues, Pensando. calle Cañón. Qué bárbaro. Calle Cañón y Postigo Abades, y pensamos que podía estar por ahí. Y bueno, ¿y cómo fue llegar al cilindro ese del Ayuntamiento de Málaga donde... Eso sí nos lleva un poco de Al supositorio del pueblo, ¿no? Miramos todos los registros de agua, las alcantarillas, las papeleras, los jardines, los setos.
Bueno, qué maravilla ver estas imágenes y escucharlas además. Fíjate qué moderno esto, que estabais haciendo, que esto es lo que se hace ahora. Totalmente. Que las retransmisiones de radio también se dan en directo. Completamente. Yo quiero resaltar el valor de la radio. Sí. Cómo la radio movilizaba y sigue movilizando a la gente. Y si no hubiera sido por la radio, el aguinaldo no existe. Porque ¿qué medio puede llevar a cabo un concurso de esta naturaleza, ¿no? Y bueno, de las cosas más bonitas que me han podido pasar en mi experiencia profesional y en el grupo de compañeros que en un número aproximado de 15 a 20 trabajábamos cada noche para que el aguinaldo fuera una fiesta en Málaga. Eso que quede claro. Pues sí, vamos, es una experiencia que además nos lo pasamos muy bien, Se que es de lo que se ven trataba. las imágenes, que disfrutabais muchísimo. Sí, tanto los que estaban en la calle buscando las pizzas como Enrique, como los que estábamos en el locutorio, pues viendo cómo el personal intentaba encontrar ese sobre. Enrique, entiendo que recuerdas con especial cariño, ¿no?, esta experiencia. Absolutamente. Fue una experiencia preciosa, no solamente por la consecución del premio, sino por el disfrute también de los premios que daban allí en el aguinaldo, ¿no? Pero aquello es lo que decía Enrique también ahora, aquello era una fiesta de la juventud en la calle, ¿no? Yo entonces tenía 30 años aproximadamente y había muchísima gente joven en la calle, cada uno con su transistor, con el kit de búsqueda del aguinaldo, con la linterna y tal, por buscar sitios y tal, y que ello fue una experiencia muy bonita, inolvidable, la verdad es que sí. Bueno, pues nosotros, me vais a permitir también que recuerde que apelando, ¿no?, a ese sentido también de la participación, de pasarlo bien, de disfrutar, pues Canal Málaga Radio este sábado vuelve a repetir edición y también celebra ese programa que a través de pistas en el barrio de Lagunillas, pues los participantes pueden también resultar premiados si son tan avispados como para bueno, pues dar con ese acertijo. Se va a celebrar a partir de las 11 de la mañana, lo conducirá mi compañera María José Vidal y bueno, pues un equipazo. Y me ven ahí también en esas imágenes, pero porque tuve también la suerte de presentarlo en alguna edición pasada y lo cierto es que se vive un rato estupendo, la gente se lo pasa genial. Lo hacemos ahí en esa administración también del Boquerón de Oro, que son anfitriones también de esta iniciativa. Participa todo el barrio, además un barrio que es bueno, pues, tan nuestro, ¿no?, como el barrio de Lagunillas, así que una oportunidad estupenda también para recorrer sus calles y para pasar una mañana fantástica. Yo voy a recordar un correo, aguinaldolagunillas@gmail.com, por si quieren participar, o hasta esa misma mañana incluso se pueden inscribir. Me ha encantado recordar, además sabéis que tengo parte de mi corazón con la radio, Paco, que claro, tú también lo sabes bien. José Enrique Sánchez, muchas gracias, que siempre nos traes unas imágenes que son un auténtico tesoro. Pues nada, ya volveremos después de fiestas con más imágenes de este archivo que tenemos sobre Málaga. Y a Enrique Salguero por habernos acompañado. Enrique, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y me queda una cosita, concurso que también tenemos esta semana. Sí, concurso para el sorteo de las colecciones de Málaga en blanco y negro y el fútbol. Pues la pregunta, como siempre, sencillita, es el nombre de esta emisora de radio matriz en la que se rodó el aguinaldo en 1988. Y tenemos dos ganadores que teníamos pendientes. Uno es Fernando Aragón y el otro Augusto Muriel, que teníamos dos concursos también por entregar, pues que ellos son los ganadores. Pues en ese WhatsApp 608065028 pueden escribir y mandar sus respuestas y pueden resultar ganadores de este magnífico premio. Caballeros, muchísimas gracias. Ha sido un placer, me lo he pasado fenomenal. Claro. Gracias. Y la gente a la calle, con la radio y a disfrutar. Muchísimas gracias. Y como no sé si os veré, pero en programa yo lo digo, que paséis unas felices fiestas. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias. Y también a todos ustedes, muchísimas gracias. Y que volveremos a tener cita aquí con Málaga en blanco y negro. Ya será después de... Sí, después de Reyes. Después de Reyes, o sea, ya en 2026. Sí. Dándole la bienvenida al año. De nuevo traeremos imágenes pues, de la ciudad, del fútbol y ya entraremos con Semana Santa, en fin. Pues a todos nuestros espectadores, que sean felices. Adiós.